medicina será el mundo. Estudia en USIL. Aprovecha las más de 170 alianzas con universidades en todos los continentes. Te preparamos con nuestro modelo de formación por competencias, gestión empresarial y currículo bilingüe. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Trasládate a USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Inscripciones abiertas. usil.edu.pe. Experimenta tu carrera y vive las oportunidades que USIL te ofrece. Inscríbete en los talleres vivenciales de la Universidad San Ignacio de Loyola. www.usil.edu.pe. Hola a todos y todas, les habla Franco Germana Inga. Un saludo a todos los acá presentes, un saludo a Pedrito Arevalo en la producción. Son las 5 y 8 de la tarde y nos están viendo en vivo y en directo a través de frecuenciausil.com. Transmitimos en vivo y en directo por audio y video. Hoy día vamos a estar hablando sobre la política, mirada, digamos, vista desde un punto de vista juvenil. Ya saben que nos pueden mandar sus preguntas a través del Twitter al @frecuenciausil y al @francogermana. Antes que nada, les quisiera recordar a todos los que están acá presentes el día de hoy como panelistas que esto se van a ir sumando panelistas a lo largo de los bloques. Algunos se van a ir, algunos tienen exámenes rezagados. Esto no es un debate, sino es una mera exposición de propuestas. Es natural que hayan algunas que, digamos, ustedes no estén de acuerdo con lo que la otra persona dice. Ustedes después pueden complementar. También pueden expresar que están en desacuerdo, pero, digamos, en sí la idea de este programa el día de hoy no es hacer un debate. Bueno, antes de darles el uso de la palabra, los voy a presentar a todos los que nos están escuchando. ¿Quiénes son los que nos acompañan el día de hoy? Como no podría ser de otra manera, si vamos a hablar sobre política juvenil, hoy día vamos a tener a políticos jóvenes o a representantes, líderes jóvenes que no son militantes de ningún partido político. En primer lugar tenemos a Rafael Yaringaño, que es un independiente, es miembro del Club de Emprendedores de aquí de la Universidad San Ignacio de Loyola, es alumno de Administración y Emprendimiento. Tenemos a Lisette Salazar Carbonell, que es la otra independiente, estudia Derecho en la USIL, está en el quinto superior, fue, mejor dicho, jugadora de rugby femenino. También nos acompaña Andrea Narváez, que es secretaria de Juventudes del APRA en La Molina y es estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Agraria. Después al resto los vamos a presentar a medida que vayan llegando. Antes que nada, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Tranquilos. Bien, contentos aquí de acompañarte en tu programa. Bueno, primero vamos a empezar contigo porque tú eres la única que está militando en un partido de los que están aquí presentes. ¿Cómo así entraste a la política? Porque la política es una vida de entrega, es una vida de inestabilidad, porque un día estás arriba, al día siguiente estás abajo. Es un estilo de vida donde tú te entregas 100% para todos los que no sean tu familia, porque siempre uno está coordinando con dirigentes vecinales, sindicales, en una marcha, te están tirando bombas lacrimógenas, o sea, y para tu familia, para tus seres queridos, muchas veces no tienes ni tiempo. Entonces, ¿cómo te entró así el bichito de la política? Bien, yo provengo de una familia política, pero mucho más que tradición es un tema de convicción. Muchas veces nos nace el estilo de ser políticos porque ves a papá, mamá participando en política, no necesariamente haciendo activismo de tirando bombas y todo eso, ¿no? Hay muchas maneras de hacer política, pero a lo largo de los años me interesa la política porque hay temas sociales que los jóvenes necesitan insertarse, ¿no? Muchas veces vemos que estos problemas sociales son criticados desde un punto de vista muy lejano, somos simples observadores, pero muchas veces necesitamos insertarnos en los tejidos de los partidos políticos para poder hacer los cambios desde ahí. Entonces, esa es mi percepción, yo quiero una política diferente y por tal motivo participo en la política. ¿Cómo así te metiste en el APRA? Porque partidos, digamos, en el Perú, bueno, está el APRA, PPC, Acción Popular, Solidaridad Nacional y bueno, algunos más que a veces surgen, desaparecen, en fin. ¿Cómo así te decidiste al APRA me meto? Conozco el APRA desde muy chiquita y bueno, en el transcurso de la vida he ido leyendo las ideologías y siento que me identifico con la ideología prista, ¿no? Es una ideología de izquierda democrática, entonces creo que va con mis pensamientos, con mi forma de vida y creo que se puede llevar un país con la izquierda democrática y sobre todo tratando de que todos los ciudadanos puedan insertarse sin discriminación, tratando que haya más libertad para todos. Ahora ustedes, los independientes de la mesa, ¿cómo así, digamos, o sea, invierto la pregunta en el caso de ustedes, ¿no? ¿Por qué ustedes, por ejemplo, yo te conozco a ti, Lisette, tú estudias Derecho, y sé que a ti te gusta la política, pero tú no militas en ningún partido? Entonces la pregunta sería,
¿por qué no te has metido en ningún partido? Y si lo piensas hacer en un futuro. De que lo pienso hacer, claro que lo pienso hacer. El problema creo es que, si bien es cierto, he leído varias ideologías de varios partidos y he sido muy... me han gustado mucho, me he simpatizado demasiado. Siento que los líderes políticos todavía no lo están ejerciendo de la manera correcta, no lo están haciendo bien, no está pasando que ellos están... No está pasando que ellos están están poniéndose de acuerdo con sus ideologías políticas. Entonces, por eso un poco mi desánimo en participar en algún partido político en específico. Prefiero quedarme de afuera, seguir indagando en cada dos, que los cuales simpatizo mejor, y criticarlos desde afuera hasta que yo llegue al punto de también decir, bueno, creo que, como lo que dijo mi compañera acá, puedo hacer un cambio desde adentro para poder que las ideologías que están se puedan de verdad aplicar y no sean otras ideologías que están aplicándose de acuerdo a las caras que representan. Ella la está compañereando ya, Andrea. Lo que te quería preguntar es, tú has mencionado que estás entre dos partidos que te simpatizan Sí. más. ¿Cuáles son esos dos partidos que te simpatizan Bueno, más? uno ya lo sabes, que es el PPC. El APRA no voy a dejarlo afuera. Si bien siempre te he dicho de que tengo un recelo con el APRA, las ideologías políticas del APRA son muy interesantes. La izquierda democrática es muy interesante y en verdad va muy de acuerdo a lo que yo también pienso. El PPC no está tan alejado de ello, aunque quiera aparentarlo, no van... bueno, ahora que se ha hecho el PPC APRA, se ha unido, creo que demuestra muy claro que las ideologías políticas de ambos no están tan lejos de lo que muchos pensaban. Así que entre esos dos estoy. Tú, Rafito, ¿por qué en todo caso tú no has dado ese salto a la vida política? ¿Tú sientes que la política no es lo tuyo? Bueno, tú estudias administración y emprendimiento aquí en la UCIL, ¿no? Sí, Pero claro. hay muchos políticos que, digamos, son empresarios y que llevan por ejemplo, el propio dueño de la universidad, se lanzó a la presidencia y es, bueno, dueño de franquicias, es dueño de la universidad, entonces al final son cosas que sí son compatibles, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es que todo tiene etapas. Por ejemplo, yo como debido a la carrera que estudio, a mí me fascina más el mundo empresarial. Pero yo no descarto en algún tiempo lejano de meterme de lleno a la política. ¿Por qué? Porque así con esto también quisiera devolver algo a la sociedad. Es por eso que yo creo que comenzando desde algo pequeño, digamos, crear algún emprendimiento, crear algo innovador, que también se puede hacer algo de política. ¿Por qué? Porque estás ayudando también indirectamente a otras personas, porque hay trabajos indirectos, hay trabajos directos, y de alguna u otra manera también se contribuye en el tema de lo que es la política. Pero yo no descarto de algún tiempo, de acá a un tiempo, meterme en la política. Ahorita no estoy muy... O sea, las ideologías de los partidos como que yo las tengo muy poco claras, pero sí sé, o sea, sí sé que es una izquierda, una derecha, o una izquierda democrática y todos esos asuntos. Antes de meternos al segundo bloque, donde vamos ya a hablar de fondo acerca de las propuestas para la juventud, y en este caso para y por la juventud, más o menos, al menos como lo veo yo, la política puede ser una manera de ayudar a muchas personas. ¿Por qué? Porque si tú estás en una decisión de poder, aquella decisión o aquel acto que tú, digamos, decidas llevar adelante puede tener o repercutir su efecto para bien o para mal en un montón de personas. Entonces, en ese caso tú, Andrea, si es que tú llegaras a algún cargo de decisión, algún cargo de elección popular, ¿cuál sería la causa, digamos, que inspiraría todo tu actuar? Digamos, ¿cuál es esa causa que te emociona, esa tarea que tú sientes que va a ser la tuya en la política? Por ejemplo, tú estudias ingeniería ambiental, a lo mejor de repente es ver los temas de política verde, a lo mejor no y te vas por otra rama. ¿Cuál sería? En primer lugar, me interesa mucho la política verde, como tú lo mencionas. Lamentablemente, vivimos un divorcio de la parte científica, de la parte tecnológica con la parte política. Entonces necesitamos juntar ambas ideas, necesitamos que hayan decisiones políticas a favor de los estudios científicos, a favor del sector universitario que está muy abandonado. En la UCIL y en otras universidades particulares tienen mucho apoyo, ¿no? Pero también vemos hacia el lado de las universidades nacionales que se abandona ese tema.
Entonces podríamos integrar el tema del Estado con entidad privada y poder ayudar a la sociedad civil para que pueda salir adelante. La juventud de hoy está totalmente abandonada. Yo lo veo así. Entonces, si no nos preocupamos en los jóvenes de hoy, ¿qué esperamos mañana? ¿Quiénes van a conducir nuestro país? Es por eso que necesitamos políticas muy importantes en materia de juventud para poder elevarlas a las decisiones políticas del Estado y que ellos puedan preocuparse. Entonces necesitamos una visión futurista. Eso es lo que me preocupa, personalmente. En el caso de ustedes dos, si ustedes llegaran a ser, digamos, la cabeza de alguna institución pública, presidentes o ministros, qué sé yo, en tu caso, Rafael, ¿cuál sería tu principal tarea? ¿Cuál sería tu principal norte? ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería tu legado? A ver, a mí me gusta mucho el tema de innovación. Emprender no es lo mismo que innovar. Yo desearía, por ejemplo, un Silicon Valley acá en Perú. Hay muchas propuestas, por ejemplo, Startup Perú, que es una propuesta de que es promovida por el Estado donde te presta dinero. ¿Por qué? Por presentar un modelo de negocio. Aquí está mi modelo de negocio y si tu modelo de negocio está bien, te da 50.000 soles nada más para que lo valides. Esto lo que vas a validar es estudio de mercado, un muestreo y todo eso. Y nada más tú tienes que tener una idea creativa, una idea innovadora de que le guste y de que pase todo un proceso concursal. Entonces, yo creo que estas ideas o estas propuestas faltan más acá en la juventud peruana. ¿Por qué? Porque para ser empresa, te das una entidad financiera por mínimo, debes tener 25 años, creo que El para acceso al tener capital es muy difícil en el nuestra acceso edad, es demasiado difícil. Y muchas de estas propuestas, hay otros tipos de financiamiento, pero propuestas del Estado, nada más tenemos a Startup Perú, nada más acá en el Perú, que es promovida por el Estado. Pero si vemos a nuestros pares colombianos, a los chilenos, a los brasileros, estos países están más desarrollados en este tipo de propuestas. Yo creo que o sea, si es que hay una idea innovadora, esto crea mucha más eh, bolsas laborales y más calidad para el peruano. Dícete, en tu caso. En mi caso son dos cosas puntuales. Primero que nada la educación y segundo... Primero que nada sería la educación y segundo sería el deporte. Como bien has mencionado, yo he sido jugadora de rugby y no solamente por el hecho de ser rugby, siento de que no se apoya el deporte como se debería apoyar. ¿Y por qué es importante el deporte? Porque el deporte también puede ser un método, una ayuda de forma para un tipo de formación y disciplina. Muchas cosas que los jóvenes no tienen y hoy día vemos delincuentes y la seguridad ciudadana que estamos hoy en día viviendo es fatal. Y si nosotros lo mostramos desde un principio o apoyamos el deporte, mostramos disciplina a estas personas jóvenes, niños, va a ser un poco más difícil pues que se vayan por ese lado. También el tema de educación. Creo que todos los problemas del país se comienzan desde la educación. El problema de la falta de jóvenes en un partido político es la educación, la falta de cívica en los colegios, de no demostrar ni siquiera la importancia que es votar o tener un voto consciente, sabiendo a qué candidato estás de verdad votando, cuáles son sus propuestas, si esas propuestas se podrían o no realizar. Entonces yo creo que más que nada me enfocaría educación y deportes. Bueno, ya regresamos y después del corte comercial vamos a estar, se nos suma acá al grupo de panelistas Paul García Oviedo, que es secretario de Juventudes del Callao y precandidato al Congreso por Acción Popular. Más sobre propuestas para la juventud y por la juventud, regresando al corte comercial.
Tu oficina será el mundo. Estudia en USIL. Aprovecha las más de 170 alianzas con universidades en todos los continentes. Te preparamos con nuestro modelo de formación por competencias, gestión empresarial y currículo bilingüe. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Trasládate a USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Inscripciones abiertas. usil.edu.pe. Experimenta tu carrera y vive las oportunidades que USIL te ofrece. Inscríbete en los talleres vivenciales de la Universidad San Ignacio de Loyola. www.usil.edu.pe. Hola a todos y todas, regresamos, son las 5:27 de la tarde en frecuenciausil.com en su programa de los martes Habla Franco. Ya se nos ha sumado Paul García Oviedo, que es secretario de Juventudes del Callao por Acción Popular y es precandidato al Congreso de Acción Popular también. Las primarias para elegir al candidato presidencial, nos estamos hablando en el corte, que son este domingo. Y bueno, tú has estado siguiendo la entrevista en la sala de lado, ¿no? Entonces quisiera preguntarte, ya que hemos estado hablando sobre deporte, emprendimiento, ¿cuáles son las propuestas que tiene Acción Popular en ese sentido, sobre emprendimiento y deporte? Bueno, primero agradecer por la invitación, saludarte y saludar también a Hombre de Acción Popular, ¿no? Que estamos trabajando por incluir propuestas juveniles. Esta propuesta se materializa en primer lugar en hacer que jóvenes como yo puedan postular y no ponerle obstáculos ni barreras para que ellos puedan acceder a la elección popular, ¿no? A una elección democrática. Bueno, esta postulación, la que persigo, la que nosotros estamos tratando de que se concrete el día domingo, porque aún soy precandidato, tiene mucho de propuestas de materia juvenil. ¿Por qué? Porque trato de representar a un porcentaje de la población que está siendo vulnerada o prácticamente no tiene la cabida que le tienen que dar a este sector. Yo estaba viendo temas de deporte, temas de entretenimiento, temas de todo tipo, pero todas estas propuestas en primer lugar tienen que integrarse en una propuesta matriz, que es una propuesta que desde el Estado integra las políticas juveniles. En ese sentido, creo que es importante fortalecer lo que es el Consejo Nacional de la Juventud, ¿no? Ese Consejo Nacional de la Juventud tiene que abarcar todos los temas que los jóvenes involucran, pues, ¿no? O sea, los temas de juveniles son desde los que los jóvenes lo ven como positivos, como hasta los problemas que afectan a los jóvenes, ¿no? El problema de juventud, por ejemplo, en el Callao, es el embarazo de niñas adolescentes, ¿no? De adolescentes. Es un problema juvenil. El deporte se debe enfocar también dando mayores incentivos, ¿no? Hay un problema que surge en los jóvenes: estudio o hago deporte. Pero pues hay que vincular o hay que conciliar esos dos tipos de decisiones en la vida. Entonces, a los jóvenes que hacen deporte hay que fomentarles ingresos a universidades, que tengan mayores ingresos o mayores, al menos una ayuda o un incentivo para que puedan estar en las universidades. Y en cuanto a otro tipo de propuestas, es importante que las universidades, tanto particulares o estatales, de verdad recojan o hagan que mayor cantidad de jóvenes puedan estar en las universidades y pueden tener estudios superiores. En tu caso, por ejemplo, Lisette, tú jugabas rugby, por ejemplo, ¿te pareció difícil hasta cierto punto conciliar tu vida deportiva con la vida de la universidad? ¿Tú piensas que por más que tú tenías las ganas, la realidad como que lo hacía incompatible? Sí, un montón en verdad, porque por ejemplo los entrenamientos de rugby son martes, jueves en Pachacamac, de 7 a 9 de la mañana. Y lastimosamente en los cursos de Derecho sabemos que tenemos solo un bloque. Entonces hay cursos que lastimosamente se chocaban y yo no podía ir a los entrenamientos o ya no iba a los entrenamientos. Y era más una cuestión educativa porque era o me retiro de esos cursos o hago deporte. Y es difícil para una persona, a mí que me encanta hacer deporte, elegir entre las dos cosas, porque el deporte no solamente creo que ayuda, como estaba diciendo, a la formación de disciplina, sino es un método de desestresarte también de tus quehaceres laborales, del día a día, del trajín, del estrés educativo. Es un espacio, un tiempo como para ti de poder desestresarte compartiendo con un grupo ya bien formado y establecido un deporte que te gusta. Ahora, en tu caso, Andrea, tú representas al APRA, Paul representa Acción Popular. Él ha hablado acerca de fortalecer el Consejo Nacional de la Juventud. Por lo que ha estado hablando Alan García Pérez, él está proponiendo crear un Ministerio de la Juventud.
Para empezar, quisiera estandarizar criterios porque de lo que he podido leer para prepararme para la entrevista he visto que se propone el Ministerio de la Juventud, otros hablan del Ministerio de la Juventud y el Deporte. Exactamente, ¿por dónde va la propuesta? ¿Es Juventud o Juventud y el Deporte? Bien, la propuesta del Ministerio de la Juventud y el Deporte es una propuesta concreta del APRA que integra todos los temas juveniles y a la vez se suma el deporte. Vemos que en el tema deportivo tenemos más de 25.000 clubes amateurs en el Perú que no son reconocidos, no tienen respaldo, no hay infraestructura, entonces necesitamos apoyar a los chicos que les gusta el deporte. Es una actividad saludable para todos los jóvenes y están abandonados, entonces mediante el Ministerio de la Juventud queremos agrupar estos programas que ya existen, está el IPD y están otros programas como es Beca 18, está el programa de, SENAJU, que es una Secretaría Nacional. Entonces queremos agrupar todo el tema juvenil dentro de un ministerio que le vería a un rango ministerial para tener más peso político, más decisión política dentro de las decisiones del Estado que se toman. Por ejemplo, ¿tú qué opinas, Paul, acerca de la propuesta de crear un Ministerio de la Juventud y el Deporte? Mira, en el último Congreso de Juventudes que se realizó en Huaraz, en Ancash, la decisión que se adoptó por grupos juveniles, partidos políticos, grupos o asociaciones culturales de todo tipo, fue la creación del Consejo Nacional de la Juventud. Y en principio por una razón fundamental. Creíamos o creemos que es importante que los jóvenes mismos se involucren en una estructura del Estado y que puedan ser parte de las decisiones. O sea, una crítica al posible ministerio es que quizás todavía no tenemos a un bloque juvenil o un estamento juvenil a nivel nacional que de verdad se involucre o participe, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos jóvenes están interesados en política, ¿no? ¿Por qué esperar que venga una autoridad designada por el presidente, como es el ministro, como sería el ministro de la Juventud, para que empiece a hacer políticas juveniles? Es mejor generar una estructura que vaya desde consejos distritales, provinciales y regionales, en los cuales los mismos jóvenes puedan tener participación en las decisiones de las autoridades y que puedan promover políticas juveniles. Esa es la principal razón por la que creemos que un ministerio por ahora no es trascendental, porque creemos que la sociedad o el Estado debe integrar a los jóvenes en el manejo de la problemática estudiantil o juvenil. Pero ¿no crees más o menos que la lógica del Ministerio de la Juventud va por el hecho de elevar a la calidad de ministerio, darle un mayor peso político y que el Ministerio de la Juventud y el Deporte pueda tener la capacidad de articular políticas en favor de la población juvenil de manera transversal, en vez de que esté descentralizada en programas que lo manejan secretarías o que lo manejan diversos tipos de ministerios? Claro. O sea, lo que nosotros propusimos en el Congreso fue que toda esta estructura a nivel nacional de los jóvenes iba también a tener un orden, una estructura, valga la redundancia, un cierto tipo de ordenamiento en el cual el Consejo Nacional de la Juventud integre a miembros de todas las regiones para que puedan trabajar. Es verdad que el ministerio puede tener una agenda propia en materia juvenil, pero lo que tememos o lo que vamos a temer es toda la burocracia que se puede generar. Y además, ¿quién va a ser el ministro de la Juventud? El ministro sabemos que es una persona designada por el presidente. Entonces, ¿quién va a ser? ¿Cómo va a plantear su agenda? ¿Cómo verdaderamente conoce o va a recogerlo a la problemática estudiantil? Entonces, creemos que puede ser adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros bajo el Consejo Nacional de la Juventud. Es una propuesta que debe trabajarse bien. O sea, y en el segundo paso, más adelante, podemos generar un Ministerio de la Juventud que haya recogido un trabajo verdadero por el Consejo Nacional de la Juventud. Yo creo que paso por paso la problemática juvenil tiene que irse desarrollando. No podemos de frente instaurar un ministerio sin todavía tener las herramientas para poder abarcar la problemática juvenil. Bueno, Andrea, la pregunta se cae por su propio peso, ¿no? Defiende tu ministerio. Vamos, por partes. ¿Qué le dirías, por ejemplo, en el caso? Y eso es una crítica que, digamos, sí se escucha de otros sectores populares, que podría haber el riesgo de que un Ministerio de la Juventud podría crear más burocracia y en vez de ser efectivo podría generar, digamos, que la burocracia atore un poco los procesos, ¿no? Bueno, respondo contundentemente con un no, porque la burocracia ya existe en estos programas. Y lo que se quiere es agrupar estos entes dentro de un ministerio. Entonces la burocracia ya está. El tema de presupuestal ya tiene cada programa. Entonces la burocracia siempre va a existir. El tema es llevar una burocracia moderada, ¿no? No romper el esquema, no poder traer desequilibrios de desórdenes. El otro tema es tu pregunta del Ministerio de la Juventud. La pregunta, por ejemplo, ahora, otra de la pregunta que también te la traslado a ti, y en realidad casi todos tenemos la misma edad, es
Yo acabo de terminar la carrera, bueno, relativamente joven, a los 20 años, hace 2 semanas. Y justo haciendo los trámites aquí en la USIL para que que me den el bachiller en Derecho, me dicen, no, primero tú tienes que terminar, no, tienes que aparecer en nuestro sistema como que si ya hubieras culminado. Eso es a partir del 8 de enero. Sí. Bueno, eso es un trámite de la universidad, bueno, digamos un par de semanas dentro de lo razonable. Pero después me dicen, ojo, pero el bachiller es automático, pero termina siendo automático entre comillas, porque te entregan tu título de bachiller dentro de un par de meses. Y después cuando yo sustente mis expedientes o haga mi tesis, después otro par de meses para que te den tu título profesional. Entonces, yo también tengo un montón de amigos que quieren titularse de su profesión mediante una tesis, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque los costos de investigación a veces terminan siendo altos. Entonces, en ese sentido, el CONAJU, desde tu punto de vista de fortalecimiento y desde tu punto de vista, Andrea, el Ministerio de la Juventud, ¿tendrían algún programa o alguna política pública destinada a que sea más fácil o más ágil para los jóvenes poder titularse o financiar sus proyectos de investigación? Empezamos contigo, Paul. Claro. Bueno, como te vuelvo a repetir, Raúl, lo más fresco que tenemos a nivel de la estructura juvenil nacional fue lo que pasó en el Congreso, ¿no? En el Congreso se abrieron foros sobre qué problemas de verdad quejan a los jóvenes en el rango de 16 a 29 años. Entonces, uno de los problemas es el problema que dices, ¿no? El problema estudiantil, el problema de la universidad. Y no solo en el que tú mencionas, sino también en la calidad educativa. Entonces, los jóvenes agrupados vimos que el problema estudiantil a nivel nacional es un problema que debe tratarse de manera prioritaria o con prioridad. Entonces, enfocado el problema a nivel de sectores, como lo hicimos en el mismo Congreso, vimos que la solución o el trabajo que se tenía que hacer era que este Consejo Nacional pueda tener esa autonomía que el Ministerio quizás no le puede permitir y que puede llegar a ciertos sectores. Y que puede llegar a esos sectores para que pueda trabajar estos problemas, coordinar con el Ministerio de Educación, ver el tema, ligarse al tema de la ley universitaria, que también está ahorita también siendo en boca de todos, ¿no? Entonces, creemos que la problemática juvenil en el sentido de la universidad, de la educación, tiene que tratarse en base a... Han habido 5 congresos en los cuales todos los años se han tratado los mismos temas. Y hemos visto que hace 5 años el problema que mencionas no se ha solucionado. Y no se ha solucionado porque no se empodera en una estructura gubernamental a los jóvenes. Desde tu punto de vista, Andrea, ¿cómo el Ministerio de la Juventud solucionaría todo este tema de la titulización profesional? Bien, nosotros presentamos una propuesta concreta que es el programa de Juventud Profesional, en la cual se trata de poder recaudar fondos del Estado para que puedan apoyar a este tema de titulación, agilizar, conversar con las entidades, tanto del Estado y privadas, para que los chicos puedan tener el título lo más rápido posible, porque lamentablemente hay gente que contrata a los jóvenes y por el hecho de no tener un título, solamente por ser bachiller, las remuneraciones son muy bajas. Entonces yo creo que eso es algo injusto. Lo que el Estado tiene que hacer es darle fuerza política, porque eso proviene de una voluntad de las personas que están viendo todo este tema, y poder manejarlo de una manera adecuada para que el joven salga beneficiado. En el caso de acá, Rafael, que dicho ese paso tiene examen aquí en un par de minutos, él estudia Administración y Emprendimiento aquí en la USIL. En este caso, tú has de entrevistador en esta pregunta. ¿Qué cosas tú quisieras, por ejemplo, que tenga el gobierno? O sea, en programas de este tipo, ¿cuáles son tus inquietudes? A ver, mis inquietudes, respecto a este programa, ¿no? Bueno, lo que me gustaría es que tuviera, si es que alguna mentoría, como asesores, dan asesores en este tipo de programas. De todas maneras, hay mentores que asesoran lo que es tesis, en temas de si son científicos o son empresariales, en todo el campo. Entonces necesitamos gente que asesore para poder sacar un título de calidad. No solo repartir títulos como lo que se está haciendo. Hay universidades que, nacen de la nada, salen títulos ahí. Algunas en provincias, según si lo que dice Daniel Mora es verdad, dice que en provincias hay universidades que están en el segundo piso de un chifa. Y eso es lo que he encontrado, ¿no? Entonces el tema pasa... El tema pasa también por velar por la calidad de la educación, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengas sobre emprendimiento e innovación? No. En ese caso, antes de la pausa comercial, mejor dicho, después de la pausa comercial, vamos a hablar sobre un tema que, si bien no es estrictamente sobre la juventud, o sea, está bien que ustedes sean, militantes de algún partido, que ustedes sean los mejores alumnos de Lucil, pero tampoco nos hagan los santurrones. O sea, ¿quién no se ha ido a una fiesta? ¿Quién después, saliendo de una fiesta, no tiene miedo? Por ejemplo, en el caso más de las mujeres, que si se mete un taxi, de repente por el taxi
las dopa, las viola, los hombres nos roba. Entonces vamos a hablar sobre la inseguridad ciudadana y qué está proponiendo el APRA, qué propone Acción Popular y qué quisiera Lisette. Bueno, Rafael, te despedimos aquí porque vas a tener que ir a tu examen en este momento, ¿no? Entonces, bueno, ya regresamos después del corte comercial para hablar sobre seguridad ciudadana. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only. Sina será el mundo. Estudia en USIL. Aprovecha las más de 170 alianzas con universidades en todos los continentes. Te preparamos con nuestro modelo de formación por competencias, gestión empresarial y currículo bilingüe. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Trasládate a USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Inscripciones abiertas. usil.edu.pe. Experimenta tu carrera y vive las oportunidades que USIL te ofrece. Inscríbete en los talleres vivenciales de la Universidad San Ignacio de Loyola. www.usil.edu.pe. Los mejores invitados están en Frecuencia USIL. Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Dar y los invito a seguir escuchando Frecuencia USIL. ¿Qué tal, amigos? Soy Pedro Suárez Vértiz y los invito a seguir escuchando Frecuencia USIL.
Hola, soy Héctor Felipe y los invito a escuchar, como siempre, Frecuencia UCI. Un abrazo para todos. Somos Frecuencia UCI. Hola a todos y todas, son las 5:46 de la tarde en lo que sería el último programa del año. Vamos a hablar ahora sobre seguridad ciudadana. Y este es un tema realmente bien serio, ¿no? Ya hace un par de meses, el tiempo pasa rápido, será hace mes y medio, 2 meses, cuando vimos en las noticias que el policía Adolfo Castellano murió en Villa El Salvador porque estaba desactivando una granada frente a un colegio, porque habían puesto unos asesinos delincuentes una granada para extorsionar a los directores del colegio, y al final, tratando de desactivarla, explotó y encima en cámaras y salió en los noticieros. Eso me conmovió mucho. ¿Por qué? Y en realidad por varias razones. Porque mi hermana está en el colegio, tiene 11 años, mi abuela tiene un colegio, mi abuelo fue policía. Entonces eso te lleva a reflexionar que a veces las desgracias ajenas, nosotros no nos damos cuenta que hoy día fueron ellos, pero mañana más tarde podemos ser nosotros. Entonces, el llanto de una mamá, el llanto de un papá, de un hermano, de un hijo, de un abuelo, debe ser el llanto de todos nosotros. ¿Por qué? Porque en los temas de seguridad ciudadana, en realidad es un cáncer nacional, es un drama nacional, y francamente nos estamos yendo en estos últimos 5 años a la debacle, ¿no? Entonces, que levante la mano, por ejemplo, ¿a quién no le han robado en la calle? A mí sí me han robado en la calle. ¿Nadie le han robado en la calle? A mí sí me han robado en la calle. ¿A ti, Rosita, te han robado en la calle? No, no le han robado en la calle. Ahora, el tema es, mucha gente piensa que solo se tiene que, digamos, solucionar el tema a través de la policía, digamos. Mi percepción de las cosas es que es necesario, digamos, un tratamiento transversal a través del Congreso. Por ejemplo, se tiene que aprobar el proyecto de ley general de serenazgo, que estandarice criterios de para qué sirve el serenazgo a nivel nacional, porque si no, todo termina siendo tipo Juego de Tronos, que se están peleando ahí entre los reinos. Por ejemplo, San Isidro con Magdalena, que parece que fueran los ejércitos personales del alcalde. Después, a nivel judicial, se está haciendo lo que dijimos nosotros desde el primer programa, los juzgados de flagrancia. A nivel policial, lo que ya siempre se dice, eliminar el 24x24, poner patrulleros inteligentes con cámaras adelante, atrás, huelleros, con wifi, con radio interconectada. A nivel regulatorio, a nivel penitenciario, en realidad es una broma de mal gusto que en San Juan del Urigancho estén los internos cheleando mientras están coordinando extorsiones o jugando Angry Birds. O sea, al final termina siendo todo esto un desmadre, ¿no? Entonces, ¿qué proponen los partidos para solucionar el tema de la inseguridad ciudadana? Primero empezamos con Acción Popular. Sí. No, bueno, este es un tema que en realidad yo soy del Callao. Y en el Callao estamos Estás en estado de emergencia. Sí, en estado de emergencia, ¿no? O sea, y mucha gente me pregunta, ¿cómo es el estado de emergencia? ¿No? Que no dejan salir de tu casa, no puedes juntarte con tu familia un domingo, ¿no? O sea, la situación es grave. Pero vemos que políticas como estas que ponen estado de emergencia a una provincia o a una región son políticas a corto plazo que simplemente quieren tapar el sol con un dedo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vemos ahora en inseguridad ciudadana no es un problema que surge, es un problema que ya explotó, ¿no? Es un problema que ya explotó, ¿por qué? Por la incapacidad de nuestras autoridades, locales, municipalidades, regionales, como en el caso del Callao, o incluso nuestra misma política de Estado, ¿no? De nuestro presidente y en toda nuestra estructura orgánica, ¿no? del aparato gubernamental. Como Acción Popular, lo que promovemos, queremos principalmente que el tema de inseguridad ciudadana debe tratarse, en principio, desde los lugares que debe tratarse, ¿no? A nivel municipal, a nivel regional y a nivel de Estado. A nivel municipal, lo que tú mencionaste, debe definirse ya el rol y la función de los serenazgos, ¿no? Debe saber cómo va a ser su accionar y cómo van a responder. Además de saber que la delincuencia está tan fuerte que a veces el serenazgo con un palito, con el palo, no va a poder combatir una... No, salvo que sea de fiscalización de San Isidro, que ahí sí te bueno, claro, ¿no? Es un equipo ya preparado, ¿no? de élite. O sea, hay que coordinar la seguridad ciudadana con las juntas vecinales a nivel municipal. Hay que coordinar la vigilancia, hay que coordinar que se identifiquen personas que puedan estar atentas a la seguridad ciudadana, ¿no? Un distrito atento es un distrito que no se deja vulnerar por la inseguridad ciudadana. A nivel de gobiernos regionales, en el caso del Callao, en el Callao existe un presupuesto grandísimo a nivel anual, o sea, grandísimo.
¿Y cuánto se destina, no? El presidente regional del Callao tiene 2 gestiones como presidente regional y la delincuencia y la inseguridad, en vez de disminuir, ha aumentado. Estamos en estado de emergencia. Entonces, a nivel regional, hay que dar las facilidades a la policía o hay que generar políticas regionales que combatan el tema de la inseguridad, ¿no? El tema del control. Voy a poner el caso del Callao porque es el que yo vivo. La gente ya sabe dónde hay mayor incidencia delincuencial o mayor inseguridad ciudadana. Entonces, ¿por qué el Estado no acude? Pero hay otro problema que también tiene que tratarse. Como tú dijiste, el tema de la inseguridad es un tema transversal. ¿Por qué? Porque el tema de la inseguridad ciudadana involucra la corrupción. Los policías, los serenazgos, los alcaldes, los presidentes regionales, los congresistas, el Poder Judicial. Todos estos de manera directa o indirecta contribuyen a que haya más delito. No, se dice que los grupos de mayor incidencia delictiva en el Callao están vinculados a las autoridades regionales o de los alcaldes. Entonces, los gobiernos regionales deben implementar políticas regionales que vean el tema de la inseguridad ciudadana. Y ahora, el tema a nivel de Estado, ¿no? El Ministerio del Interior y todo. O sea, ¿qué pasa con la policía, ¿no? ¿Cuántos policías tenemos para un ciudadano? ¿Cuántos policías de verdad están ejerciendo la seguridad de las personas? ¿Por qué hay tantos policías en los casinos? ¿Por qué hay tantos policías dentro de las oficinas de la misma policía? ¿Por qué no están viendo la calle? ¿Por qué no están vigilando? Entonces, si queremos seguridad, tenemos que tener gente que nos cuide. Si no se definen bien el tema de los roles, el tema de los tiempos de los policías, el tema de una política de que el ministerio pueda decir, oye, los policías van a trabajar a esto, van a hacer lo otro, y van a dedicarse a esto por tanto tiempo. Bueno, y para terminar, creemos también importante que el tema de la sanción a los delincuentes, en el Perú, un delincuente prefiere robar tanta cantidad porque sabe que lo que le van a dar no se compara a que haya asegurado ya su familia, su futuro. Entonces, las penas deben ser más severas para las personas, ¿no? O sea, yo conozco gente en el Callao que he conocido cuando estaba en campaña regional que me decía, he entrado a la cárcel 5 veces, ¿no? Y sigo acá al final porque le sigue saliendo cuenta robar porque, claro, digamos, la probabilidad de que te atrapen es mínima y lo que puedes ganar, digamos, al final haciendo números, le claro, salen azul, ¿no? No hay temor de la sanción. En el caso tuyo, André, en el caso del APRA, ¿cuáles son las propuestas para la seguridad? Una de las propuestas principales es, por ejemplo, sacar los militares a las calles durante los primeros 12 meses, ¿no? Desde el punto de vista del APRA, ¿cómo eso podría colaborar a la seguridad ciudadana? Bien, creo que el Perú no solamente vive una emergencia en el Callao, ¿no? El estado de emergencia es a nivel nacional. Es terrible lo que sucede en todo nuestro país. La delincuencia se ha burlado de la seguridad, se sigue burlando de nosotros. Entonces, para este tipo de situaciones se necesitan medidas drásticas. No podemos estar con la mano temblando, viendo tanta inseguridad, viendo tanta gente que sufre este tipo de cosas, ¿no? Es por tal motivo que el APRA propone que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. En 12 meses es el objetivo máximo que queremos para poder moderar este tema. La Fuerza Armada en la calle, los militares, son necesarios. ¿Por qué? Porque es un tema disuasivo, ¿no? No es necesario que ellos salgan con un rifle tan grande, pueden portar armas pequeñas, pero de todas maneras necesitamos orden. Y ese orden lo queremos ya, no podemos perder más tiempo. ¿Qué otro tipo de medidas complementarias a sacar los militares a las calles propone el APRA dentro de su plan de gobierno en materia de seguridad ciudadana? Bien, tenemos aproximadamente 1.500 comisarías a nivel nacional, de las cuales 125 funcionan en Lima. De las 125 incluyen 7.000 policías, que están para 9 millones de limeños. Entonces es insuficiente. Como aquí Paul dijo, hay muchas policías en casinos, en ciertos sectores, cuidando entidades privadas o del Estado. Entonces los militares pueden tomar ese puesto. Los policías tienen que salir a la calle, vamos a comprarle el día libre al policía, el tema que es 24/24, vamos a hacer que el policía trabaje toda la semana, pagarle bien y reestructurar estos temas. En materia de seguridad ciudadana, tú, desde tu punto de vista independiente, desde tu punto de vista de no militante de ningún partido, tú, ¿qué cosas propondrías, qué cosas te gustaría que el gobierno haga en materia de seguridad ciudadana? Primero empezando por lo que Acción Popular, representante de Acción Popular y el APRA han dicho, yo no estoy muy de acuerdo que el ejército salga a la calle. ¿Por qué? Porque uno, el ejército no va a eliminar la mala formación que hoy en día la Policía Nacional tiene y necesita reformarse. Además, creo que el militar ha tenido una instrucción no para el ciudadano, sino para guerra. Y es muy diferente tratar con un ciudadano, por más que le pongas un arma pequeña, a que trate
a un entrenamiento que ha tenido específicamente para la guerra, y yo sí tengo un poco el temor, de repente un poco, no indagando mucho en los militares, pero tengo un poco el temor de que hayan de repente matanzas totalmente innecesarias por no tener esa instrucción de cómo tratar al ciudadano, porque lastimosamente el militar hoy en Perú se ha caracterizado por decir, primero mato, luego pregunto. ¿Qué pasa si es alguien que ni siquiera tuvo acceso a un juicio justo? Por último, ¿qué pasa si era un inocente y no era necesariamente una persona que de interés? Además de eso, siento una de las grandes preguntas, la que están hablando de que los policías están en los casinos, es ¿por qué están en los casinos? Yo tengo 2 tíos que han sido policías y lastimosamente los salarios de los policías son absurdos, totalmente absurdos. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas por los cuales hay coimas, porque varias veces conversando con taxistas me dicen, no, los policías ya saben dónde está ese ratero, dónde está ese ladrón, pero pasan y agarran lo que le corresponde al día y se van. Y yo decía, ese es el pensamiento que en verdad tenemos nuestra Policía Nacional, de que son así corruptos. O sea, nosotros necesitamos una formación de la Policía Nacional, una reformación total. Porque si no pasa eso, hagamos lo que hagamos, el estado de emergencia que hagamos a nivel nacional, a nivel de una sola región, que ahora está haciendo en Callao, va a ser solamente por los días del estado de emergencia. Pasado el estado de emergencia, ya va a volver otra vez a la normalidad. Ya el policía va a seguir siendo el mismo policía, no hay reforma de policía, las personas van a volver a los mismos lugares, de repente serán menos, otros vendrán, y va a ser lo mismo. Entonces lo que yo sí estoy muy enfocada y lo que quisiera que cualquier partido político haga es una reforma en la Policía Nacional, que no se hagan chistes como lo que hizo, para mí, discúlpeme, pero es un chiste lo que el ministro del Interior hizo, el ministro Guadalupe, de regalar tablets si uno entrega armas de fuego. ¿En dónde estamos? Yo sé que eso pasó en México y ya pasó en México, pero a ver, le estoy premiando al ladrón por tener un arma de fuego ilegal. ¿En dónde estamos parando? Es un poco ilógico, ¿no? Es como que si tú das una granada te dan un iPad, ¿no? O sea, al final no tiene mucho sentido. Pero ahora, digamos, haciendo la reproducción, porque en realidad, Lisette, intuyo que tú, Paul, porque mientras Andrea hablaba te veía así como decir, ay, ¿qué está hablando esta chica? Entonces al final yo te transmito la pregunta, porque ustedes sí pues representan una crítica que se escucha en las noticias cuando se entrevistan a las personas si es que están a favor o no de que salgan los militares a las calles. Pero uno de los argumentos que también, y en realidad una realidad abrumadora en las encuestas, es que, digamos, gran parte de la población estaba a favor, y el argumento que decían es, bueno, o sea, vamos, tampoco no es que van a salir con una metralleta y van a perseguir a los rateros, a matarlos a balazos, pero, digamos, ¿no creen que podría ser en todo caso útil en 2 planos? Por ejemplo, que ellos puedan ir resguardando algunas entidades, por ejemplo, públicas, para liberar a los policías que están resguardándolas, para que ellos se puedan reintegrar a hacer patrullaje. Y en segundo lugar, a que puedan en las zonas más calientes, en las zonas más preocupantes, donde hay mayor incidencia delictiva, que puedan también colaborar con la policía para hacer cierto tipo de operativos y así sumar un mayor contingente que esté velando por la seguridad ciudadana. ¿No creen que al menos en esos planos podría ser razonable que de repente se acepte que de manera extraordinaria puedan intervenir? Empezamos contigo, Lisette. En cuanto a los resguardos en las entidades nacionales como para liberar a los policías, creo que sí estoy de acuerdo, porque la misma entidad o el mismo militar, o sea, está solamente velando una entidad nacional y va a tener la seguridad de que un policía igualmente podría dar. Pero en cuanto a sumar a los operativos, sigo con la misma... O sea, me sigue preocupando el hecho de la instrucción militar que han tenido. Por más que sea bien insistente, es un tema para preocuparse, porque ¿qué podría pasar? O sea, no es, por más que todavía no haya pasado, es ¿qué pasa si la instrucción militar choca con la instrucción policial? No es lo mismo, vuelvo a repetir, un ciudadano que estar en una guerra, que
se haga un operativo de repente en la cual las dos instituciones colisionen en cuanto a ideas, porque lo van a hacer, porque no tienen las dos las mismas instrucciones. Entonces, en cuanto a los operativos, creo que no. Creo que si ya estás liberando a policías del resguardo en entidades nacionales o en ciertas entidades, vas a tener también más policías libres para que puedan sumarse a los operativos, y eso sería mejor. En tu caso, Paul. Mire, que las encuestas digan que los militares tienen que seguir en la calle, demuestra que la población está desesperada. O sea, demuestra que la población quiere una medida rápida, una solución. Pero muchas veces las medidas rápidas o las medidas desesperadas, como el estado de emergencia en el Callao, insisto, no van a dar la solución. Yo comparto la idea de la compañera de Lucil. No, de otra, que la compañera ya le quieren volver a prista. No, perdón. Le iba a decir correligionaria, no, pero no, me siento en casa, no sé, la Lucil tiene a Belaúnde en entrada de la universidad. Bueno, entonces, decir lo mismo, ¿no? Las garantías constitucionales o las garantías de las personas pueden ser vulneradas, ¿no? La gente que está en las calles, ¿cómo actúa ante un militar? ¿El militar cómo va a actuar? Además, que pongamos un ejemplo, claro, ¿no? Vemos que en la esquina está parado un militar y al frente un ladrón roba una tienda y se va corriendo. ¿Qué hace el militar? ¿Le pega? ¿Le dispara? ¿Ante quién recurre? ¿Dónde queda? Pero una pregunta, o sea, te hago al menos una repregunta. Si ese mismo choro, porque, o sea, si el choro es porque es vivo, no es porque sonso, pues eso se llama choro, o sea, para empezar, ¿no? Entonces, si es que uno de ellos arranca el celular y se va corriendo, claro, la pregunta podría ser, ¿y qué es un militar? ¿Le va a disparar con una metralleta? Pero, o sea, por el otro lado, ¿y qué es un policía? ¿Le va a disparar con una pistola? O sea, a la larga, bala de una pistola o de una metralleta. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre lo que podría ser un policía que no podría ser un militar desde tu punto de vista? Bueno, que la policía se integra en el Estado, en principio forma parte del Ministerio del Ministerio del Interior. Uh-huh. Entonces, ellos tienen una política, ¿no? Bueno, hay un ladrón, lo atrapas, lo llevas lo pones a disposición de la fiscalía, hay un proceso, ¿no? Pero ¿dónde está regulado que un militar ante un tipo de acción delictiva, cómo va a actuar? O sea, hay que ver las cosas. Además, insisto, la formación del militar es una formación para guerra. El militar tiene en sus funciones la defensa del Estado. Entonces, yo recojo lo que tú dices. La defensa del Estado, entonces hay que mandar a los militares a las fronteras, ¿no? A las fronteras, y hay policías que están en frontera, hay que ponerlos, ¿no? Y los liberas. Claro, entonces no sería militares a la calle, sino sería militares a donde deben estar los militares. Policías a la calle. Policías verdaderamente a la calle. Y hay que recoger la propuesta que ha dicho la estudiante de la UCIL, la corregional de la UCIL. Ya sería como compañera. Que dice, hay que pagarle bien a los policías. Hay que pagarles bien a los policías para que hagan bien su labor, ¿no? Militares a la calle no, porque ¿qué garantías tiene el ciudadano, no? Imagínate, además el choque emocional, psicológico de ver en el Callao he visto militares hace una semana, 4 militares andando con un rifle del tamaño de 2 metros en la mano. ¿Tú te imaginas qué choque es eso para tenerlo a 2 metros? O sea, al menos el policía está parado en una esquina cuidando y tiene el arma guardada, ¿no? El militar, ya lo he visto, camina por la calle con su rifle en la mano, como diciendo, y todo serio, y dice, nadie se acerca acá porque se muere, ¿no? Entonces yo creo que es una medida desesperada, y como medida desesperada no debe ser, ¿no? O sea, yo creo que los militares a través de la historia, y los policías, y la historia de la policía, ha visto que cada quien tiene una función y un rol, y cada quien garantiza los derechos de las personas, y deberíamos, no porque funciona una pieza mala en nuestro gobierno o en nuestro país, suplantarla por otra. Hay que solucionar ese problema, y ese problema se soluciona con sueldos, con buena capacitación, y viendo el problema de la policía en sí misma, cómo solucionar el problema de la seguridad ciudadana. En tu caso, Andrea, ante todas estas críticas, en realidad, cuando se habla de sacar a los militares a las calles, más o menos representan las críticas que dice la población, ¿no? Que por ahí, de repente, como que podría ser un poco chocante, como que por ahí no tienen la formación. ¿Tú qué responderías a eso? Bueno, recojo el choque psicológico que a ustedes les causa, ¿no? Y es natural, porque yo también me sentiría invadida, no sé, en peligro, cuando veo militares con tremendos rifles. Pero el sistema castrense, la Policía Nacional y todo esto tienen que integrarse de una manera estructurada, tiene que haber instrucción, como tú bien lo mencionaste. Yo creo que si el Estado lanza políticas de gobierno, de seguridad, no va a ser un tema pues de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que va a haber una instrucción antes de lanzar esto. Hay un orden, hay medidas que se tienen que integrar. No vamos a ir a provocar violencia,
ya habiendo violencia, entonces lo que queremos es un orden. Yo creo que nuestro país sí necesita unas medidas drásticas, o sea, sí es necesario que haya estados de emergencia, sin necesidad de que los militares anden con tantos rifles grandes, como lo dije hace rato, pueden utilizar armas mínimas, pueden ocupar los puestos donde están los policías en la frontera, en ciertos sectores donde los policías no deben de estar. Por ejemplo, los policías no pueden estar ya en temas de tránsito, o sea, para eso están los serenazgos municipales. Entonces ellos tienen que adherirse al tema de seguridad ciudadana. Entonces sí, la Policía Nacional necesita una reestructuración, necesita estar mejor pagado y poder apoyar con instrumentos de vigilancia. Ahora vamos a entrar a... Eso es una parte que todos los candidatos han pasado inclusive los candidatos presidenciales. Va a pasar Barnechea cuando venga, si eventualmente ganan las primarias, así que ustedes no van a ser la excepción. Ahora, la diferencia es que eso lo sea 1-1, pero ahora por eso tienen papelitos, vamos a variar un poco el formato, una especie de tutti frutti electoral, en la parte juguetona del programa. Más o menos yo les voy a decir una lista de palabras, les voy a decir una palabra que puede ser una idea, puede ser un objeto, puede ser una persona, y ustedes escriban lo primero que se les viene a la cabeza. Van a tener una cuestión de 2-3 segundos, yo les digo stop y después van a levantar los papeles y vamos a ver qué ponen ustedes, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Más o menos han entendido? ¿Qué alguna duda antes de empezar? No. ¿Está todo claro? Ya. La idea es que pongan lo más rápido lo primero que se les ocurre. Estrella. Ya, stop. A ver, levanten los papeles. ¿Tú qué pusiste? Ah, espera. Tú. Estrellada. Ya. Sin ilusiones personales. Lampa. Uy, me agarraste. 3, 2, 1, stop. No puse nada. En blanco, tú. Acción Popular. Tú. Cambio. Cambio. Está bien adoctrinado, por lo visto. ¿Eh? Ya. Tercera palabra. Progreso. Empezamos por allá, Paul. Necesidad. Esfuerzo. PPC. Yo creo que tiene su corazoncito. tengo mi tiene su corazoncito en el PPC. Oye, le iba a afiliar, pensaba que era independiente. Soy independiente, pero... Yo tengo alianza con ella. Tengo mi... Los apristas ya. Tengo alianza con ella. Keiko Fujimori. Stop. Barbarie. Dictadura. Alberto Dura. Fujimori. Alberto Fujimori. Alan García. Lo siento, también soy crítica por si acaso, ¿no? Stop. Primer gobierno. Andrea. Cambio. Desgaste. Acción Popular. Stop. Ya iba a poner buen camino. Democracia. Principios. Y ahora las últimas dos. Ollanta. Stop. ¿Qué pusiste? Soncito. ¿Qué pusiste? Ausencia. Nadine. La última. Perú. Stop. Mi patria. Riqueza. Esperanza. Entonces ya para entrar a la última parte del programa vamos a... Bueno, digamos, ustedes no son candidatos. Tú puedes ser que seas candidato después de este domingo, ya se verá. En todo caso, vamos... A ver, tú, Andrea, representante del APRA, tú por representante de Acción Popular y tú representante... Ella al inicio dijo No, que yo soy- comulgo el PPC con el APRA, después dice que Acción Popular es el camino, medio no. una Dije que va en, medio toronga va en representó. va en camino porque tiene buenas ideas, pero mis corazoncitos todavía están divididos entre el PPC Tiene y varios el APRA. corazones, o sea, La, ra- en fin. la razón vencerá el corazón. Ahí va PPC, APRA, En fin. está dividido. Ya que tú no eres militante de ningún partido, vamos a empezar por ti. ¿Tú qué le pedirías a todos los candidatos en general, no sin nombre propio? ¿Qué les pedirías para estas elecciones este 2016? Seguridad ciudadana, número 1. Que apueste más por la educación y por los jóvenes del país, en verdad, porque creo que, lo he venido diciendo ya, la educación es la base de todos los problemas que tenemos. Todo remonta a la educación, todo. Entonces yo creo que se debe necesitar más educación. Salud, por favor, es ya casi un grito. No sé si alguna vez han entrado a un hospital, es lo peor que te puedes pasar, te mueres. Llamas para pedir una cita y te dicen, no sabemos cuándo tenemos citas.
lastimosamente a mí me tocó una vez un familiar mío. No, yo pediría seguridad, educación y salud. En tu caso, Paul, ¿por qué alguien debería votar por el candidato que salga elegido de Acción Popular, sea quien fuese? Bueno, porque Acción Popular prioriza la inversión y prioriza que tenemos que salir adelante como un país de primer mundo, pero no descuida la justicia social. Y la justicia social está representada en la salud, en darle educación a todos los jóvenes, a que no haya esa imposibilidad de poder estudiar porque no tengo dinero. Creemos que con Acción Popular creemos que estaremos felices el día de que una persona de cualquier recurso pueda ir a un hospital y no se quede esperando en la puerta porque no puede ser atendida. Así que la propuesta de Alfredo Barnechea es que los farmacéuticos deben ser gratis para todas las personas, o al menos ser subvencionados en una gran cantidad. Y bueno, y también promovemos el tema de la salud, ¿no? Un país con salud y con educación, bueno, para adelante, ¿no? Eso es la propuesta inicial y principal de Acción Popular, es el peruano, ¿no? El Perú para el Perú, sobre todo. En tu caso, Andrea, ¿por qué alguien debería votar por Alan García? Bien, porque nosotros estamos respaldados por un partido que tiene un equipo técnico que ha creado un programa, un plan de gobierno bien estructurado, tocando todos los puntos fundamentales de las políticas que necesita el Perú. Me encanta me encanta lo que has dicho, ¿no? Y coincide mucho con el APRA. Hay más hospitales, hay más educación, queremos mayor calidad para el Perú. Entonces, vemos el tema de seguridad ciudadana, como ya lo hemos debatido, también está dentro del plan de gobierno. Hablamos del cambio de las AFPs, la reducción de las CTS, proponemos el Ministerio de la Juventud, la titulación para las viviendas, proponemos muchos temas que en verdad abarcan las necesidades actuales de todos los ciudadanos. Entonces, el APRA es un gobierno con experiencias, tal vez con más aciertos, tal vez con ciertos errores como todos, y coincido con Paul en la cual necesitamos inversión, sin dejar de lado la justicia social. Eso es todo. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Hemos tenido algún representante de Acción Popular, Paul García, hemos tenido al representante del APRA, Andrea Narváez, hemos tenido una independiente. Que dije al principio que me parece. Yo no he hecho nada, he dicho una independiente nomás. Hemos tenido una independiente, alumna de Derecho de quinto superior, Lisette Salazar Carbonell. Eso ha sido todo el día de hoy. Ya nos reencontramos en enero hablando más sobre política y con más entrevistas a candidatos presidenciales. Gracias.